Vamos a estar viendo el personaje de Daniel, como ya dijo Josué, y vamos a estar viendo básicamente su integridad. Es uno de esos personajes, Daniel, que nos sorprenden en la escritura, como José, ¿no? Como esos hombres de fe y esos hombres que en el relato bíblico no encontramos algo malo que hayan hecho, pero sabemos que eran humanos, sabemos que eran como tú y como yo. Y vamos a encontrar en Daniel muchos ejemplos durante estos 3 días. Y el día de hoy vamos a encontrar a un hombre que sabe cuál es su identidad y mantiene su identidad. Así es que quisiera comenzar con una oración, ¿les parece? Gracias, Dios, por permitirnos el día de hoy estar aquí, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Sin duda, Señor, reconocemos que es tu palabra, Señor, la que puede atravesar hasta lo más profundo y llegar hasta nuestro corazón. Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y el día de hoy queremos acercarnos a ella dispuestos, Señor, pidiéndote que nuestro corazón sea tierra fértil, que pueda dar fruto a 30, 60, a 100 por uno. Señor, fruto que te honre, que te glorifique, Señor. Ayúdanos a entender lo que quieres hablarnos, Señor, pero también ayúdanos a tomar decisiones que te honren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La historia de Daniel sucede en un lugar llamado Babilonia, un lugar que históricamente se conoce y se conocen los reyes que vivían y que gobernaron sobre toda esta provincia. El día de hoy esta región se le conoce como Irak. Y en los primeros 2 versículos dice de esta manera: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El primer versículo nos ubica en un tiempo. El tiempo es el año 605 antes de Cristo, año en el que comienza esta historia y que Daniel está ahí. Si te fijas al final del capítulo 1 de Daniel, dice: y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Ese año es el 532 antes de Cristo. Así es que Daniel estuvo en un periodo de 66 años en este lugar llamado Babilonia. Ahora es interesante porque nos ubica en un tiempo y nos ubica en un espacio. Babilonia en esa época era la ciudad más pomposa, estaba construida alrededor, se cree, de la Torre de Babel. Es ese lugar. Hoy es Irak, y en ese tiempo se encontraba, y quizás es la referencia que tenemos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Es ese el lugar. El rey Joacim es un rey que fue puesto por Egipto, pero tenemos que ir un poco más atrás para entender por qué este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, están en la tierra de Babilonia. Mira, acompáñame a Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Creo que va a ser importante revisar de dónde viene esta historia, cómo llegaron ahí, por qué están en Babilonia. En Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, no es el rey Joacim, sino el rey Ezequías el que aparece aquí. Y dice en ese versículo así: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido dice ahí que, Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Y de repente aquí este hombre, Ezequías, recibe a gente de Babilonia, le muestra todo, y de repente Dios dice estas palabras. Verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
Isaías le trae una profecía a Ezequías, que en parte por esto y por las razones que veremos en unos momentos, un día llegaría el rey de Babilonia y se llevaría todos los tesoros de la casa de Dios, pero también se llevaría a las personas cautivas para ir y servir en el palacio del rey. Lo que me sorprende, y no tengo que dejar de leerlo, no quiero dejar de leerlo, mira el verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Dije, qué gandalla este tipo. O sea, le dan una profecía, esto va a suceder, y él dice, ¿y qué te parece? No, pues muy bien, no va a pasar en mis días. No. Qué tristeza cuando piensas de esa manera, que piensas que lo que haces no va a afectar el futuro de tu familia, el futuro de tus hijos. Este hombre muy cómodamente dice, pues bueno, no va a pasar en mi tiempo. Acompáñame a Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, verso 34. Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, verso 34, dice así: entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Aquí nos damos cuenta que Joacim, el rey que estamos viendo en el capítulo 1 de Daniel, fue puesto por Egipto en realidad. El rey de Egipto puso a este hombre ahí, incluso le cambió su nombre, le puso este nombre que tenemos en Daniel 1, Joacim. Mira lo que dice el verso 37, ahí mismo: este rey Joacim hizo esto, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Hay un registro en la Biblia de cómo los reyes de Judá comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y Joacim no es una excepción. Él también hizo lo malo delante de Dios. Ahora mira lo que dice en Segundo Libro de Reyes, capítulo 24. Estamos viendo la introducción para saber por qué el pueblo de Judá está en Babilonia. Segundo Libro de Reyes 24, verso 1 dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo. Dice: por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas, entre ellos Isaías, y lo leímos hace unos momentos. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia. ¿Por qué? Por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso, dice, perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Lo interesante es que dice el pecado de Manasés, y Manasés se convierte en esa razón de por qué el pueblo de Judá está en Babilonia. Y para leer solamente un momento en la historia del rey de Manasés, ya te revolví, ¿verdad? Joacim, Ezequías, Manasés. Bueno, en el verso 6 dice así: ¿qué hizo Manasés? Pasó a su hijo por fuego, se dio a observar los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Cuando dice porque derramó sangre inocente, es porque el rey Manasés tomó a su propio hijo y lo quemó en un altar para los dioses paganos, no para el Dios de Israel. El pueblo estaba hundido en el pecado, hundido en la maldad, y viene Nabucodonosor y toma al pueblo y lo lleva cautivo a la tierra de Babilonia y lo saca. Esto es una tragedia nacional, es una tragedia muy grande lo que está sucediendo. Todo un pueblo desterrado de sus tierras y llevado a un pueblo distinto, a una tierra distinta, a la tierra de Babilonia. Ahora, Joacim significa Dios estableció o Dios levantó. Pero ya vimos que no es Dios el que levantó a Joacim, sino que
Egipto lo levantó para que sea el rey en esos años. El final de los años se alejaron completamente de Dios. Ahora, ¿por qué esto que está sucediendo? Warren Wiersbe dice así: Dios prefiere tener un pueblo viviendo en vergonzosa cautividad en una tierra pagana que viviendo como paganos en tierra santa y deshonrando su nombre. Y eso es lo que pasó. Dios no quiere que su pueblo siga comportándose como un pueblo pagano en su tierra y deshonrar su nombre. Es momento de llevarlos a una tierra de paganos para que Dios trate con ellos en ese lugar. Cuando leemos en Daniel capítulo 1, verso 1, vemos el año, vemos el lugar, vemos quién reinaba en Judá, pero en el verso 2 nos sorprende que dice así: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios levantó no a Joacim, sino levantó a Babilonia para disciplinar a su pueblo. Y luego, más años después, levantaría a Persia para traer juicio sobre Babilonia. Pero aquí podemos ver el panorama. Es muy triste. Un pueblo necio, amado por Dios, pero rebelde, entregado a pasiones, a otros dioses, a hechicerías, a sacrificios humanos. Pero Dios sigue amándolos porque tiene un pacto con ellos y porque Dios es paciente. Pero son llevados cautivos como rehenes, secuestrados a otra nación. O sea, en este cuadro lo ves y dices: qué derrota tan más grande y qué victoria de los ídolos sobre el Dios de Israel. Pero no es así. Si Dios tenía planeado hacer esto y Dios está ejecutando ese plan, entonces la victoria es del Señor. Es el plan de Dios que estén en este lugar. Es el plan de Dios que estén en este lugar y que el día de hoy aprendamos de esta historia, entendiendo que nosotros tampoco somos de aquí y tenemos una promesa. ¿Estás de acuerdo? No somos de aquí, no somos de este mundo y tenemos una promesa que un día estaremos delante de Él. En este ambiente sucede la historia que veremos durante este fin de semana. Ahora, me llamó la atención esto. Van camino a Babilonia, cautivos, secuestrados, llevados como rehenes de guerra. Pero Dios, a través de un hombre llamado Jeremías, les manda una carta. Acompáñame a Jeremías capítulo 29. Algunos sabemos unos cuantos versículos de este capítulo 29 de Jeremías. Lo interesante es que Jeremías 29 es eso, una carta que el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, le manda a aquellos que fueron llevados cautivos. Mira lo que dice al final del verso 1. Bueno, el verso 1 dice: estas son palabras de la carta que el profeta Jeremías envió. Y al final del verso 1 dice: a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Esta es la carta. Y a partir del versículo 4 dice de esta manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Les dice esto: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad, la cual, dice, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, a Judá, a Jerusalén. Dice así en el verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis
y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, ¿y qué dice? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os volveré al lugar de donde os hice llevar. Había una promesa de Dios, y la promesa está en esta carta. Y es interesante porque llegan a esta tierra como esclavos, como rehenes, pero Dios les dice: acomódense, acomódense, tengan hijos, tengan hijas, ¿no? Cásense, planten huertos, van a comer del fruto de ese huerto, van a estar un rato aquí, van a estar aquí 70 años. Bueno, el libro de Daniel está ubicado en ese tiempo. Daniel está viviendo en un territorio que no es Jerusalén. No está en un lugar donde puede ir al templo en Jerusalén y adorar. Está cautivo, es un rehén. Eso es lo que es. En medio de un pueblo de Babilonia que adoraba a muchos dioses. Adoraba a dioses paganos, no al verdadero Dios. Estaban en ese lugar y su historia se cuenta en ese ambiente. Y sabes, es imposible no relacionarnos con eso. Vivimos en un mundo que intenta amoldarnos a pensar de cierta manera, pero no somos de aquí. No somos de este lugar. Pero este mundo constantemente está tratando de hacernos pensar lo que ellos piensan, de decir lo que ellos dicen, de reaccionar como ellos reaccionan. No hay manera de no darnos cuenta. Esta historia se trata de nosotros. Y Daniel se va a convertir en ese ejemplo para nosotros de vivir en un mundo así, en un mundo así. Mira lo que dice ahora sí en Daniel capítulo 1, versículo 3 al verso 9. Dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A Babilonia le interesa tener lo mejor de los cautivos y hacerlos suyos, porque al hacerlos suyos se beneficiarían de ellos. Por eso les cambia su nombre y les provee de toda necesidad y los adoctrina en su forma de ver el mundo, sus letras y su lengua. Y quiere lo mejor. Él quiere gente de linaje real. Así nos damos cuenta que Daniel y sus amigos eran del linaje real, ¿no? Y no solamente eso, sino que eran también de los hijos de Judá, ¿no? Y querían lo mejor, querían, dice ahí, muchachos. En la King James, en inglés, dice children, y me llamó la atención. Esa misma palabra se traduce en niño cuando se habla de Moisés, cuando lo sueltan en el río Nilo. Entonces te quedas sorprendido de qué edades se está hablando. Algunos consideran que de 13 a 17 años, años formativos, años importantes. Ahí en esos años tomaron a estos y los querían sin tacha, de buen parecer, inteligentes,
sabios de conocimiento, es lo que significa la palabra ciencia. Y dice esta palabra, idóneos. ¿Para qué? Para ser siervos del rey. Cuando dice estar delante del rey, no es nada más estar delante del rey, sino estar sirviendo al rey. Servir como un cortesano en el servicio real. Los cortesanos había entre escribas, consejeros, sabios o diplomáticos incluso. Hay registros históricos de cartas del rey al rey de Asiria donde se describen 5 clases de expertos en la corte. Entre ellos estaban astrólogos, adivinos, exorcistas, médicos, cantores de lamentos, personas muy inteligentes pero llenos de supersticiones. ¿Conoces gente así? ¿No? Gente que es muy inteligente pero tiene muchas supersticiones, ¿no? Entonces si no sale de su casa haciendo un cierto movimiento, no sale porque no vaya a pasarle algo. Y dices, no manches, ¿en serio? Entonces estaban buscando ese tipo de personas, muy inteligentes pero para ser astrólogos y leer las estrellas y dar lo que el día de hoy se conocería como horóscopos, ¿no? Cuando dice ahí las letras de los caldeos, está hablando de libros llenos de estas supersticiones y de hechicerías y de magia y de cosas así. Eran muy inteligentes, pero llenos de supersticiones. ¿Y para qué los querían? Para asimilar lo mejor de una nueva generación, jóvenes de 13 a 17, para sacar lo mejor de ellos y añadirlo a su conocimiento, sus habilidades, para beneficio de su reino. Y otra vez me doy cuenta, este retiro hay adolescentes acá. ¿Sí están los adolescentes acá o no? Wow. Ven. ¿Sí están los adolescentes o no? Ahí están. Y cuando leo esto me doy cuenta, Babilonia quiere lo mejor porque sus habilidades funcionan para sus propósitos. ¿No? Un día fuimos adolescentes. Hace rato. ¿Qué hacías en tu adolescencia? Dices, no quiero recordar esa época. Puras maldades y puras cosas que nada que ver. Te dejaron algo nuevo, algo bueno. El corazón roto. Sí. Es esa época, ¿no? Y ese tiempo y esas habilidades que el mundo busca porque tienen potencial para lo malo, para adorar otras cosas. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ahí están ellos y el rey dispone una ración de cada día. Algunos dice ahí, la comida del rey, la bebida del rey. Y algunos consideran, bueno, son deleites que el rey mandaba, cosas como para cautivarlos. Y el mundo tiene mucho de eso. Exalta tus pasiones para cautivarte y hacerte suyo. Una ración para cada día. Otros dicen, más bien, los hacía dependientes del rey, dependientes del Estado. En realidad eran rehenes del Estado, pero recibían su ración para mantenerlos contentos, dependientes de mí. Como yo lo veo es, come lo que yo te dé, bebe lo que yo te sirva, piensa como yo quiero que pienses, haz lo que yo te digo. Es una esclavitud, linda, pero esclavitud. Porque la ración la provenía del rey. Y entonces aparecen nuestros personajes. En medio de este momento, ahí aparece, entre ellos estaban Daniel, pero también estaban Ananías, Misael y Azarías. Pero lo primero que nos dice es que le cambian de nombre a estos 4 hombres. En el verso 7 dice, les puso por nombre, a Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Por qué nuevos nombres? Para ejercer autoridad sobre ellos. No solamente autoridad sobre ellos, sino también autoridad sobre su destino.
eres mío, me perteneces y ahora tienes este nombre. Para asimilarlos a la cultura. ¿Para qué tener un nombre de una nación extranjera mejor de aquí? Y no solamente eso. Los nombres, como veremos, incluían una relación sutil, una manera sutil de reconocer los dioses de esa misma tierra. Entonces, por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Los jueces eran los que gobernaban. Dios es el que me gobierna. Pero le cambian el nombre a Belsasar, que significa príncipe de Bel. Ananías significa Jehová ha dado. Pero le cambian el nombre a Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. Misael significa quién es como Dios. Pero le ponen Mesac, que significa quién es como Venus. Azarías significa a quien Jehová ayuda. Y Abednego significa siervo de Nego o Nebo. El primer golpe está dado. Quiero cambiar tu identidad. Quiero que seas lo que yo digo que tú seas. No eres de allá, ahora eres mío y yo digo lo que tú eres. Vivimos en un mundo así. Vivimos en un mundo que quiere amoldarnos y hacernos pensar como ellos piensan, vivir como ellos quieren que vivamos. Pero en el verso 8 de repente dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 3 razones para no comer lo que les daba, opciones de razones. Una es que era comida no kosher, ¿no? Era comida que no estaba permitida para ellos comer de acuerdo a la ley de Dios. Esa es una posible razón de por qué no quería comer de lo que les servían. Si es esa, de repente podríamos ser muy estrictos y decir, pero ¿cómo? O sea, solamente es comida, no pasa nada. Es un detalle nada más. Pero para Daniel esto no es un detalle y para Dios no es solamente un detalle. Para Dios lo es todo. Porque Dios es parte de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que hacemos. Él es Dios. Ahora es interesante porque comida, ¿no? Es precisamente en Génesis cuando comieron del fruto del árbol del bien y del mal, donde comenzó la caída del hombre y el pecado entró a la tierra. Es importante lo que comemos, ¿no? Una de las razones es esa. Posiblemente era porque no era kosher, ¿no? Segunda, era porque ese alimento que le traían era alimento que habían sido sacrificado a los ídolos. Era parte de un rito donde se le adoraba a sus dioses comiendo esa comida. Otra es que comer la ración del rey implicaba tener comunión con el sistema de Babilonia, tener comunión con ellos. Era prácticamente ceder tu voluntad a la voluntad de otro, aceptar tu esclavitud, ¿no? Pero él decide no hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Primer paso que dio lo propuso en su corazón. Qué importante es tomar decisiones en nuestro corazón. No era simplemente, es que no me gusta lo que está ahí. Es que no se me antoja. Era más bien una decisión con reflexión, con entendimiento, con corazón. Daniel estaba estableciendo algo en ese momento, pero lo estableció primero ¿en dónde? En su corazón. Entonces, no hace mucho en Semilla veíamos la importancia del corazón. Hablábamos de cómo del corazón brota la vida. Todo lo que hacemos comienza y tiene su raíz en el corazón. Y Daniel lo que está haciendo es decidir desde su corazón: no quiero contaminarme. O sea, para eso no necesitaba a nadie. Era una decisión entre él y Dios. Lo propuso en su corazón, lo decidió en su corazón. Pero luego viene el siguiente paso. Ahí lo dice: pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. David no solamente lo decidió en el corazón, sino que lo llevó a cabo.
Tuvo que tomarse el tiempo de sentarse, de hablar, de levantar la mano, de abrir su boca y decir: no quiero que se me obligue a contaminarme con esos alimentos. Expuesto totalmente a dar una explicación. ¿Por qué? ¿Qué? ¿De qué me hablas? A ver, explícame. ¿Por qué te contamina esto? ¿No? Expuesto a preguntas, quizás a burlas, expuesto a consecuencias incluso. Pero Daniel lo hace. No solamente lo decide en su corazón, sino da el paso a hablarlo. ¿Te ha pasado? ¿No? Dices: no, decidir en el corazón. A veces digo algunas cosas, pero no tiene raíz en mi corazón. O a lo mejor al revés, tiene raíz en tu corazón y dices: sí, voy a decidirlo, pero no abres la boca. Y ahí vas, y ahí vamos, ¿no? Diría el otro. Y ahí vamos. Porque no lo hablamos, porque no lo expresamos. Es que de repente decir en mi oficina eso, ¿sabes qué? Yo no voy a... Te expones y toma, necesitas coraje y necesitas tomar la decisión a pesar de las consecuencias que pudiera haber. Daniel no solo lo propuso en su corazón, lo externó frente al jefe de los eunucos. Tomar esa decisión era difícil, claro. ¿Qué consecuencias podría haber? Déjame pensar en algunas de estas. ¿Por qué era difícil? Porque rechazar la ración del rey era rechazar al rey. Si provenía directamente del rey, era como decirle: no quiero que tú seas mi rey. Estaba rechazando completamente al rey. Al hacer esto, número 2, estaba expuesto al castigo del rey. Si el rey se enteraba de que esto estaba pasando, seguramente el rey iba a castigarle de alguna manera. Otra es, pues, ¿por qué era difícil? Porque la comida que ofrecía el rey, por lo menos creo que era más apetitoso de lo que iban a decidir comer. ¿Por qué? No lo leímos hasta allá, pero lo que van a comer son legumbres. ¿Alguien sabe lo que es eso? Legumbres, ¿no? Tengo varios amigos que dicen: ¿para qué comer hierbas? Hierbas diríamos allá en Monterrey, para el conejo, ¿no? Pero para mí dame carne, ¿no? Entonces iban a comer legumbres. Sin duda, la comida que presentaba el rey iba a ser más apetitosa que... Bueno, ya para definir qué son legumbres, lo tuve que googlear, la neta. O sea, dije: ¿qué son las legumbres? Son semillas en vaina, todo lo que son garbanzos, lentejas, frijol, chícharos, guisantes, habas, ejotes. Delicioso. Bueno, entre ellos están los cacahuates. Dice: pues eso sí me los he hecho, cacahuates, ¿no? Legumbres y agua. Sin duda lo que ofrecía el rey era más apetitoso. Claro que iba a ser difícil, pero ¿dónde se lo había propuesto Daniel? En su corazón primero. Se lo propuso en su corazón. Ahora, las legumbres, interesantemente, son alimentos nutricionalmente recomendados, compuestos con proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra, todo lo que te dicen: cómetelo porque te va a hacer bien, ¿no? Ahí están los ejotes verdes y dices: pero te va a hacer bien. Pues sí, es comida rica en todos estos nutrientes, vale la pena, pero seguramente la porción que daba el rey era más apetitosa. Las leguminosas, ¿no? Se les llama, tiene este dicho, la carne del pobre, se le conoce como así, despectivamente, obviamente, porque tiene demasiados nutrientes. Así es que no iban a tener una dieta baja en proteínas o carbohidratos, la iban a tener, pero a ver, cámbialo por un bistec. Ahora, ojo, este versículo no está diciendo: bienaventurados los veganos, porque ellos encontrarán el favor de Dios. No dice eso, porque ellos se van a ver más robustos. No dice eso. O sea, esta no es una invitación a ser veganos, ¿ok? Gracias a Dios. Uno de los mejores versículos es que le dice a Pedro: mata y come. Y tú: sí, mata y come, ¿no?
Pero Daniel decide, una decisión difícil. Otras razones por qué es difícil. Pues sabes, estás lejos de casa, estás lejos de tu familia. Incluso podrías pensar, Dios nos abandonó. Estamos en una, ¿te acuerdas de toda la introducción? Estamos en una tierra llena de otros dioses, lejos de casa, cautivos, rehenes, esclavos. Dios nos abandonó. Denme de esa ración del rey. Pero ellos dijeron no. Propuso en su corazón y abrió su boca y decidió decirle al jefe, no nos obligues a contaminarnos. Leí hasta el verso 9 cuando leí esta porción. ¿Por qué? Porque dice así: y puso, ¿quién? Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Te imaginas que lo hubiera propuesto en su corazón pero nunca lo hubiera hablado? Pero lo propuso en su corazón, lo habló, y ¿qué hizo? Dios interviene. Desde el principio, Dios está en control. Desde la historia que contamos en la introducción, Dios está en control. Dijimos esto, aunque se vea terrible y parezca una victoria del enemigo, en realidad es la victoria de Dios, porque Dios lo planeó y Dios ejecutó ese plan. Y ahora, cuando Daniel decide en su corazón y lo expresa, Dios interviene. Ahora es Dios el que da gracia frente al jefe. Sí, Daniel honró a Dios, decidió no contaminarse, decidió por el camino más difícil en contra de lo establecido, pero al final es Dios el que interviene. No se trata de lo que hizo Daniel, es Dios que le dio gracia delante del jefe. Y esto lo vemos constantemente en la Biblia, en la vida de José, o en la vida de Esdras o de Nehemías. Dios estaba con él. Y en José, Dios, y Potifar se da cuenta que Dios está con José. Es Dios. Y lo más maravilloso es que aún viviendo en el mundo en el que vivimos el día de hoy, tan parecido a Babilonia, ¿no? Dios sigue interviniendo. ¿Estás de acuerdo? Dios sigue interviniendo. Y creo que algunos de nosotros durante este último año hemos tomado decisiones. Lo propusimos en el corazón y hablamos. ¿Y qué sucedió? Dios interviene, porque Dios está ahí. Que no se trata de uno, se trata de Él que está presente en nuestras vidas. Y así está con Daniel. Mira lo que dicen los versos 10 al 16. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y le daba legumbres. Claro, Melzar pues no tiene nada que ver con esta decisión que Daniel está tomando. Y Melzar obviamente no va a reaccionar con el mismo entusiasmo que Daniel. Claro que sí, vamos, yo te voy a dar esto, seguro vas a estar mejor. No, él teme. ¿Por qué? Por su vida. Entonces, si ustedes los ven más pálidos, vas a condenar con el rey mi cabeza. O sea, el costo va a ser mi vida, y hay un riesgo. Pero me encanta cómo Daniel responde, porque no le dice, pues ¿qué te pasa? No, muchas veces esperamos algo cristiano de alguien que no es cristiano, y entonces le quita la presión y le dice, no te preocupes, 10 días, solo 10 días, probemos 10 días y nos ves y vemos qué es lo que pasa. Y resulta que están mejor después de esos 10 días. Hay un cambio, son distintos a los demás. La distinción es mucho más amplia incluso. Mira lo que dicen los versos 17 al 21.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, sirviendo al rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y dijimos al principio que estos son 66 años. Entonces de repente en este lugar, en este ambiente, con esta presión, Dios cuida de Daniel por 66 años y fielmente sirvió delante de un rey tirano, ¿no? Delante de un rey que era un tirano. ¿Qué dice en el verso 17? ¿Quién fue el que les dio conocimiento e inteligencia? Dios. ¿Por qué Daniel tiene entendimiento en toda visión y sueños? Por Dios. Es Dios el que ha hecho la obra. Es Dios el que sorprende en esta historia. Es Dios. Dios estaba con ellos. Así como otras historias, dije, así como Potifar frente a José lo ve y sabe que Dios está con él. Y el faraón también dice, no puedo encontrar otro hombre que pueda administrar esto que este hombre. Es José. Y así Nabucodonosor puede ver esto que está sucediendo. Y durante las próximas conferencias vamos a estar viendo a Daniel siendo probado. Vamos a ver a Daniel enfrentando situaciones muy difíciles. Esto solamente es el principio. Pero ¿qué hay para mí aquí? Acompáñame a Romanos capítulo 12. Vamos a ver un par de cosas aquí. Los planes de Dios son sorprendentes, increíbles. Y lo que parece una derrota es el triunfo del Señor. Es su victoria. Lo primero que pienso es eso. O sea, ves esta historia y está todo como está, pero volteas a ver a la cruz y parece la derrota, pero no es Jesús como una víctima en ese madero. Es el victorioso Señor Jesús que venció a la muerte y al pecado. ¿En dónde? En la cruz. Y ahí comienza nuestra vida. En unos momentos voy a leer al final un versículo donde me habla de cómo el mundo entero está bajo el maligno. Voltea a cualquier lado y todo se está poniendo oscuro y cada vez más oscuro y más feo, ¿no? En muchos sentidos. Pareciera que la maldad está envolviendo todo a nuestro alrededor y es imposible no pensar en nuestra familia, en nuestros hijos, en qué mundo van a tener en unos años, ¿no? Vivimos en un mundo así, pero voltea a la cruz y date cuenta que Jesús venció al pecado y venció a la muerte y nos ha dado una promesa, ¿no? Algunos de nosotros nos gustaría escuchar 70 años, dice sí, 70 años más, pero no, nadie sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia, pero eso está saldado. Ahora asegúrate el día de hoy que esté saldado tu cuenta en Cristo. Si tú estás acá por primera vez, comienza dando este paso de fe. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que Él mostró que Él venía de Dios, porque es Dios, a través de sus hechos y sus palabras. Y cuando Él fue a la cruz siendo inocente, justo. Su palabra dice que el justo por los injustos murió en ese madero para llevarnos a Dios. Comienza tu caminar con Dios hoy, el día de hoy. Este mundo puede resultar atractivo, pero no pasa mucho tiempo para darte cuenta que el fruto de este mundo es dolor y muerte. Es dolor y muerte. No hay otro fruto. En Cristo hay salvación. Nuestro pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado
Lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte, pero Jesús en la cruz venció a la muerte y venció al pecado. Resucitó al tercer día, dándonos una esperanza de que un día nosotros seremos resucitados juntamente con Él para estar delante de Él. Empieza por ahí, empieza dando ese paso de confianza en el Señor. Deja de lado cualquier cosa en la que hayas confiado y confía tu vida en Cristo. Y comienza ahí, ¿no? Y muchos de nosotros decimos, bueno, yo ya estaba listo. En el momento que le entregué mi vida a Cristo, yo estaba listo. Vámonos, Señor. O sea, pero ya pasó un tiempo. Hoy estaba platicando con mi pastor. En agosto van a ser 20 años de que el Señor me rescató. 20 años. ¿Qué haces durante esos 20 años? O sea, el Señor te rescata y luego ¿qué? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Muchos de nosotros estábamos listos, ¿estás de acuerdo? Yo estoy listo, Señor. Pero no estoy aquí para hacer mi voluntad, estoy aquí para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva? Y ahí está Daniel como un ejemplo de vivir en un lugar así, ¿no? Y seguir honrando a Dios y viendo la intervención de Dios en su vida. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Dice, no personalmente, pero en esta carta le dijo, mis pensamientos son de paz, para dar el fin que esperas. ¿No? Esos son los pensamientos del Señor, pensamientos de paz. Entonces en Romanos capítulo 12, en el verso 1, nos dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por la misericordia que has recibido. ¿Has sido misericordioso Dios contigo? Claro. Una y otra vemos su misericordia en nuestra vida. Dice, bueno, por esa razón, entonces presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es entregar mi vida, entregar mi corazón. Porque ese es el culto racional, el servicio más lógico. La adoración verdadera es venir y entregarme delante de Él. Señor, soy tuyo. Y así lo decidió Daniel desde el principio. No se dejó amoldar por las circunstancias. Decidió desde su corazón. Mira lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos en un mundo que quiere amoldarnos, pero si no estás siendo transformado, te estás conformando a este mundo. Y necesitamos ser transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de mi entendimiento. Este mundo nos llena de imágenes, de sonidos, de historias, de tantas cosas. Y de repente es difícil dejar de pensar en eso. ¿De qué manera puedo hacerlo? No conformarme a pensar como este mundo piensa, haciendo lo que la palabra de Dios me dice. ¿En qué pensar? Pensar en lo bueno, en lo justo. ¿Qué hacer con mi cabeza? Llenarla de la palabra de Dios. Leí esto en un libro que si en una botella tú quieres sacar el aire de la botella, ¿no? De repente podríamos pensar, bueno, agarrar una aspiradora y sacar de ahí el aire. Pero la mejor manera de sacar el aire de una botella es llenarla con agua. Es física. ¿Sabían de eso? ¿No? Metes el agua y el aire se sale. ¿Cómo puedo librar mi mente de todo lo que este mundo quiere amoldar? Llénalo de la palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer? Leer su palabra y meditar en ella. ¿Te acuerdas que meditar es como rumiar un mismo pensamiento? Memoriza la palabra. Dices, no, es muy difícil memorizar. Pero empieza esa canción y te la sabes completita, de principio a fin. Memoria tienes, solo comienza a usarla y memoriza la palabra. ¿Qué dice el Salmo 119? Guardaré tu palabra en mi corazón para no pecar contra Dios. ¿Qué dice su palabra? Si medito en su palabra día y noche, se convierte en mi delicia. Seré como
árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Creo que es un buen paso ese, no conformarte a este siglo, sino transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Dios quiere renovar la forma en que tú piensas. Otro pasaje, Filipenses capítulo 3, verso 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. No somos de este mundo. Eso nos tiene que quedar claro. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Uno más. Primera de Juan, capítulo 5. Dice en Primera de Juan 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, mi confianza puesta en Él. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi confianza puesta en Él me va a ayudar a vencer al mundo. Checa lo que dice en el verso 19 de este mismo capítulo, Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos, ¿de qué? ¿Qué dice ahí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Somos de Dios. No solamente no somos de este mundo, somos de Él. Y por último, acompáñame a Juan capítulo 17. Jesús hizo esta oración, oró por nosotros, pero también nos deja muy claro, no somos de aquí. Juan capítulo 17, verso 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué es lo que decidió Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y habló y dijo, que no se me obligue a ser contaminado. Dice en el verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sabías que Jesús oró por ti? Y oró esta petición: no quiero que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Tenemos en el Señor, ¿no?, un intercesor por nosotros. Él intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y de repente dices, bueno, con todo esto a favor, ¿por qué caigo? ¿Por qué me amoldo? ¿Por qué hago lo que quieren que haga? ¿No? Entrega tu vida a Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Ríndete completamente a Él y deja que Él gobierne tu vida. Dile así: ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer solamente tu voluntad. ¿Oramos? Señor, vemos a Daniel en esta porción, llegando a Babilonia, y Babilonia queriendo conformarlos a ellos. Pero estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Señor, su corazón estaba entregado a ti. Y así nosotros, Señor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La verdad es esta: somos de Dios.
sabemos que somos tuyos. Señor, yo te ruego, Señor, por aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor, que el día de hoy puedan entregar su vida a ti, Señor, puedan poner su confianza en ti. Señor, la obra de la cruz, tu obra en la cruz, ha sido suficiente para rescatarnos, para librarnos, para darnos una nueva vida. Señor, ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos miembros de tu familia, Señor. Te pido por aquellos que necesitan el día de hoy fe para creer en tu obra, Señor. Regálales esa fe, muéstrales tu gracia, Señor, y que puedan venir a ti, Señor, y ser transformados. Señor, pero te pido por todos los que ya te conocemos y que sabiendo que no somos de este mundo, Señor, batallamos, Señor. Señor, caminamos y pareciera que nos parecemos más a aquellos que no te conocen a lo que tú esperas de nosotros, Señor. Señor, qué bendición es verte intervenir en este capítulo, Señor, porque no es Daniel, eres tú, Señor, que le diste gracia, eres tú el que le diste entendimiento. Así hazlo con nosotros, Señor. Hazlo con nosotros, haz tu obra en nosotros, que sea tu gracia en nuestras vidas, Señor. Señor, aquellos que te conocemos, que hemos recibido de tu misericordia, Señor, queremos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Entregarnos una vez más a ti. Gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí, Señor. Permite que estos 3 días, Señor, sean días así, donde podamos levantar nuestras manos, Señor, y entregarnos a ti y decirte: soy de ti, soy tuyo. Señor, vivo para hacer tu voluntad, vivo para ti, que mis días sean para ti. Señor, ayúdanos a conocer más acerca de este testimonio, de este hombre de fe, de Daniel, Señor. Señor, así como un testigo está viendo cómo nosotros corremos nuestra carrera, Señor. Ayúdanos a comprender esta historia para que nos anime a correr esta carrera con paciencia, esta carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso, del pecado que nos asedia. Que pongamos nuestra mirada en la meta, que eres tú, Señor. Al final, Señor, todo esto se trata de ti, Señor. Fuiste tú el que cautivaste con tu amor nuestro corazón. Fuiste tú, Señor, el que nos ha hecho tuyo. Es tu obra, Señor. Solo te pedimos que continúes esa obra. Señor, ayúdanos a entregar nuestras vidas a ti, Señor, a proponer en nuestro corazón vivir para ti, Señor, y a expresarlo, a hablarlo, Señor, y ver cómo tú has estado ahí todo este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor.